Buenas tardes, mi nombre es José María Medina y soy consejero científico de la Fundación Ramón Areces, de cuya parte le doy la bienvenida a esta sesión online que vamos a tener esta tarde sobre el síndrome post-COVID, una enfermedad inflamatoria no resuelta. Como era de esperar, la Fundación Ramón Areces, que se fundó hace ahora más de 40 años, precisamente para fomentar la ciencia en España, tenía que ocuparse de un problema que ahora nos agobia a todos, como es la pandemia de la COVID. Y por consiguiente hemos tenido diversos reuniones como esta, tratando diversos aspectos, las vacunas principalmente y otros síntomas del COVID. Pero no habíamos llegado a, digamos, quizás al centro de la cuestión, que es la que vamos a tratar esta tarde. Existe un síndrome post-COVID y por lo tanto está relacionado con la inflamación y cómo podemos tratarlo, cómo podemos abordarlo. Y por esta razón la Fundación Ramón Areces, en colaboración con la Cátedra Solutés de la Universidad de Zaragoza, ha organizado esta reunión. Nuestra colaboración con la Cátedra Solutés no comienza hoy, sino que ya llevamos años en relación con ella. Hemos celebrado simposios tradicionales en Zaragoza y ahora queremos hacer en las condiciones que tenemos ahora actualmente, que solo podemos hacerla online aquí en la Fundación Ramón Areces. El tema escogido de post-COVID inflamación es de vital importancia para todos los aspectos de la salud y de la enfermedad, porque efectivamente la reacción inflamatoria va desde la más pequeña, después de un pequeño trauma, hasta reacciones tan graves como la del COVID. Por lo tanto, esperamos que esta reunión nos sirva para adelantarnos en aquello que casi no nos ha dado tiempo a pensar, y es qué va a ocurrir después de que estos enfermos que han padecido COVID sufran las secuelas, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad. Para esta reunión contamos con un panel de especialistas importantes. Tenemos al doctor José Ramón Paño, del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, e investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, al doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, miembro del Grupo de Trabajo COVID permanente, Xavier de la Rosa Siles, profesor de la Harvard Medical School en Boston, Massachusetts, y el doctor Pedro Antonio Regidor, director médico de Celtis en Europa. Yo voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los que intervienen y a continuación tendrán una intervención corta debido a la estructura de esta grabación, de este acto, y por consiguiente les ruego que se ciñan a los minutos que se le han comentado. El primer ponente es el doctor José Ramón Paño, que se licenció en Zaragoza, en la Facultad de Medicina, y después se doctoró en la Autónoma de Madrid, y que hizo su primera especialización en medicina interna en el Hospital Universitario de La Paz, y después realizó una estancia de 12 meses en la Division of Infectious Disease de la University of Miami. Posteriormente volvió a La Paz, donde trabajó hasta 2015, y de ahí se trasladó a Zaragoza, en donde hoy es consultor de enfermedades infecciosas y su especialidad es la resistencia a los antibióticos. Paso entonces la palabra al doctor Paño, que va a hablarnos sobre la realidad del tratamiento clínico del enfermo hospitalizado. Cuando quiera. Muchas gracias por esta amable introducción y también gracias por la invitación para hablar de este tema, que es para mí, bueno, pues creo que es un tema complejo y es un tema que merece la pena discutir en el contexto también del síndrome post-COVID, porque el síndrome post-COVID puede empieza en un COVID agudo muchas veces, ¿no? Entonces, para mí yo quería comenzar
tratando de reflejar cuáles son las dificultades que supone el tratamiento de esta enfermedad, que realmente ha sido un auténtico reto. En primer lugar, porque se trata de una enfermedad nueva que apareció de manera explosiva, con capacidad de matar e inhabilitar a muchas personas y una situación de verdadera escasez como nunca antes habíamos vivido. Realmente yo no había vivido una pandemia como tal, y para mí una pandemia ha sido una guerra sanitaria, ¿no? Es decir, es un equivalente. Todo esto que les estoy diciendo es tal y como yo lo he vivido. Y en este contexto había que tomar decisiones. ¿Cómo sabemos lo que hoy sabemos? ¿Cómo sabemos lo que hoy sabemos de tratamiento? Bueno, pues en primer lugar, nada más empezar, lo que tuvimos que hacer es tratar de asimilar lo que sabíamos de otras enfermedades infecciosas, la gripe, el SARS, el MERS, la sepsis, a lo que pasaba con esta nueva enfermedad. Y por analogía, pues se plantearon una serie de actuaciones con poca evidencia, porque no podía haber más evidencia. Y de una forma muy satisfactoria en el curso de los meses, y digo satisfactoria porque ha sido muy rápido, se ha generado bastante conocimiento para el tratamiento de esta enfermedad, la infección aguda por el COVID. Y eso ha sido gracias a los ensayos clínicos aleatorizados. Afortunadamente, las agencias reguladoras han entendido la necesidad de tener respuestas rápidas y por eso se aprobaron fácilmente ensayos clínicos. Y quizás ha habido demasiados ensayos clínicos que han surgido de forma independiente para responder la misma pregunta, lo que ha conllevado que muchos de ellos tuvieran tamaños pequeños con escaso poder estadístico. Y por lo tanto, más que nunca hay que decir que la ausencia de evidencia no equivale a la evidencia de ausencia. Es decir, un ensayo clínico con un resultado negativo no tiene la última palabra y a lo mejor no hay que tirar el fármaco a la basura en este momento. Probablemente lo que había que haber hecho, y tenemos que aprenderlo para otras pandemias, es confiar en grandes plataformas nacionales o internacionales adaptativas y pragmáticas. Adaptativas es que sean capaces de evaluar tratamientos de una manera secuencial y conforme se va generando conocimiento, pues cambiar los brazos en investigación. Y pragmáticos quiere decir que se adapten a las condiciones de vida real en los hospitales o en los ámbitos de atención primaria, para que la situación de escasez que se vive en la pandemia no imposibilite la investigación, nos permita aprender. ¿Vale? Y estos ensayos clínicos se han realizado fundamentalmente atendiendo a la gravedad de los pacientes, o ambulatorios o ingresados. Y voy a dividir después de esta introducción mi explicación en dos grandes partes. Lo que ocurre con los pacientes leves son los pacientes que no tienen repercusión respiratoria en la fase aguda, y los pacientes graves o moderados graves que sí que tienen una repercusión respiratoria. En cuanto a los primeros, no tenemos ningún tratamiento antiviral disponible, porque en general el tratamiento de las infecciones tiene 4 patas. La primera es el tratamiento etiológico, el tratamiento antiviral. La segunda es el tratamiento fisiopatológico, es decir, de las consecuencias de la infección. La tercera pata es el tratamiento de soporte, mantener vivo al paciente mientras le curas o se cura, y finalmente el tratamiento sintomático como cualquier enfermedad. En cuanto a la primera rama, que es el tratamiento antiviral, no tenemos ningún antiviral disponible para poder administrar de una manera sencilla, precoz, por vía oral. No tenemos una evidencia suficiente. En segundo lugar, en cuanto al tratamiento de la fisiopatología de la infección o de la inflamación, los esteroides en fases iniciales pueden ser perjudiciales, los esteroides sistémicos. Y tenemos que tener precaución. Es unos fármacos muy accesibles, y el no hacer nada a veces es difícil. Bueno, pues el hacer demasiado puede ser malo. Y el uso de esteroides sistémicos en fases iniciales de la enfermedad leves puede ser perjudicial porque puede dificultar el aclaramiento del virus. Sin embargo, es posible que los esteroides inhalados con un efecto local pudieran ser beneficiosos. Por lo menos hay 2 ensayos clínicos que muestran un cierto grado de beneficio que comentaré más adelante. En cuanto al tratamiento de soporte en la enfermedad leve, no es preciso, y el tratamiento sintomático es como en cualquier otra enfermedad infecciosa, como en una gripe. En cuanto a los esteroides inhalados, como comento, muy recientemente se han publicado 2 ensayos. El primero de ellos es el más cuantioso, es de una de estas plataformas nacionales, en este caso británica, el ensayo Principle, en el que en pacientes que tenían una determinada edad, creo que eran más de 60 años, o comorbilidad, se les aleatorizó a recibir budesonida inhalada cada 12 horas o a recibir el estándar de tratamiento. Y en aquellos que recibieron budesonida inhalada, el tiempo hasta la recuperación fue menor, 3 días menor. Es verdad que no disminuyó estadísticamente hospitalizaciones y el tamaño muestral es considerable, 1.800.
En otro ensayo clínico británico con menos pacientes se observó también un cierto beneficio clínico, aunque no queda claro cuál es la magnitud de ese beneficio clínico. Por eso ahora tenemos que reflexionar sobre si debemos generalizar esta terapia o no. Yo creo que merece una reflexión antes que una generalización. Y aquí, esto que ven aquí que acabo de animar, hay una terapia en pacientes leves pero con alto riesgo de progresión que puede ser útil, que es una terapia que está a medio camino entre lo que es antiviral y lo que es inmunomodulador, que consiste en la administración de anticuerpos frente a la proteína S del SARS-CoV-2, que se pueden administrar de dos formas, o mediante plasma hiperinmune, que son anticuerpos policlonales producidos por otras personas, o mediante anticuerpos monoclonales seleccionados y fabricados, manufacturados de una manera muy selectiva, los monoclonales, ¿vale? Y ambos han demostrado disminuir el riesgo de progresión clínica relevante, es decir, de hospitalización o muerte. Como pueden ver en esta gráfica con plasma y como pueden ver en este resumen de la recomendación de tratamiento del NIH, con dos combinaciones de anticuerpos monoclonales. La clave es la administración precoz, lo más rápido posible. Y en el caso de los anticuerpos monoclonales hay que tener en cuenta algunas particularidades. Uno, en primer lugar, que todavía no están disponibles en España, aunque la agencia reguladora está trabajando en ello. En segundo lugar, que plantean una serie de dificultades logísticas nada despreciables. Por ejemplo, hay que identificar a qué candidatos, estando leves, ofrecerles una terapia que no es ilimitada, que es cara y que para su administración requiere una administración parenteral. Requiere una localización donde se pueda administrar de forma segura este fármaco, que en teoría se administra en las formas más leves de la enfermedad que afectan a muchísimas personas. Entonces, muy importante seleccionar bien a los pacientes y hacerlo rápido y encontrar el sitio para administrarlo. Por eso no han triunfado probablemente lo que podrían haberlo hecho en otros países donde sí que están disponibles. Y luego, finalmente, que son variante dependientes, que un anticuerpo monoclonal que hoy es eficaz ante determinadas variantes pueden perder valor. Eso puede ser que sí o puede ser que no, eso genera incertidumbre. En cuanto al COVID grave, en la primera pata, que es el tratamiento antiviral, el único antiviral que ha demostrado cierta eficacia es el Remdesivir. Pero cierta eficacia no quiere decir mucha, es más bien poca. Su efecto es acortar el tiempo hasta la recuperación. Puede acortar la duración de hospitalización, lo cual tiene su valor en una situación de escasez de camas, pero no ha demostrado disminuir la mortalidad y no parece tener eficacia en los pacientes más graves, que están sometidos a ventilación mecánica o oxigenoterapia alto flujo. La clave hasta la fecha en el tratamiento del COVID grave es el tratamiento fisiopatológico. Y una herramienta tan sencilla, tan barata y tan accesible como son los esteroides sistémicos, concretamente la dexametasona a dosis bajas, ha demostrado en varios ensayos, fundamentalmente en el ensayo corporativo británico Recovery, disminuir significativamente la mortalidad de los enfermos. Disminuye más cuanto más grave está el enfermo, como pueden comprobar en la gráfica, en el diagrama de barras de arriba. La disminución absoluta de mortalidad es mayor cuanto más grave está el enfermo, a pesar de que esta es una cifra, una dosis de dexametasona muy baja. Esto es importante. Con esta dosis disminuimos significativamente la mortalidad. Y los otros tratamientos inmunomoduladores que han demostrado mejorar mortalidad están los inhibidores, los antagonistas de la interleuquina 6, fundamentalmente tocilizumab, que es un antagonista del receptor. Y se ha demostrado mejoría, aunque es un tema controvertido, porque ha habido ensayos que no lo han demostrado, probablemente porque eran pequeños y porque la selección no era adecuada. Los ensayos más cuantiosos, más numerosos lo han demostrado, tanto en paciente crítico como este, disminución de mortalidad, disminución tiempo de ventilación mecánica, que es una variable muy importante, como en pacientes no tan graves, otra vez en el Recovery, en el brazo del tocilizumab de este ensayo clínico adaptativo, como lo que he comentado anteriormente. También ha demostrado disminuir la mortalidad. Por lo tanto, hospitalizados que requieren oxigenoterapia, la dexametasona a dosis bajas, y en los más graves, oxígeno alto flujo, ventilación mecánica, o los que no van bien con dexametasona, si no hay contraindicación, tocilizumab es un estándar. Y también hay otro inmunomodulador, baricitinib, que es un inhibidor de la Janus quinasa, que ha demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes. Pero cuando se ha comparado mano a mano con la dexametasona, no ha demostrado aparentemente ningún beneficio. Por lo tanto, ¿por qué usar un fármaco más caro, menos accesible, cuando el original funciona? Pueda tener un papel probablemente cuando no se pueden usar corticoides, y queda pendiente de saber qué pasa cuando ambos se combinan, ¿vale? Pero tiene un papel ahora
que está en discusión. Finalmente, dentro del tratamiento fisiopatológico, el COVID tiene una afectación endotelial importante y eso puede promover el riesgo por trombótico. Las heparinas, fundamentalmente a dosis profilácticas, disminuyen complicaciones, aunque todavía no se han publicado oficialmente los datos de los ensayos clínicos. Y fundamental, y no lo demos por descontado, es el tratamiento respiratorio. El paciente tiene que permanecer vivo hasta que lo curemos o se cure espontáneamente. Y de todo el tratamiento de soporte están las modalidades de oxigenoterapia en cualquiera de ellas, incluida al límite la ventilación mecánica o el ECMO. Y digo que no lo demos por supuesto porque ha faltado o falta en determinadas partes del mundo un elemento tan básico como el oxígeno. Y no lo demos por descontado porque es una de las partes más importantes. Y ya para acabar, la última diapositiva es que hemos aprendido bastante mucho a lo largo de estos meses de cómo tratar esta enfermedad, que no disponemos antivirales realmente efectivos, que el tratamiento debe individualizarse en función de la gravedad del paciente y que en función de esto, en los pacientes más graves, lo más importante es el tratamiento de soporte. Los esteroides sistémicos, fundamentalmente a dosis bajas, que son las que se han demostrado eficaces, el tocilizumab, probablemente el baricitinib en algunos pacientes y la heparina de bajo peso molecular. Y decir que esto puede cambiar con rapidez, no es que caigan algunos de estos fármacos, sino que se pueden añadir nuevos fármacos conforme vayamos teniendo más información. Hemos tenido que aprender a cambiar nuestra perspectiva y nuestro punto de vista con la evidencia que se ha ido generando. Y muchas gracias, esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctor Paño, por su intervención. El siguiente ponente es el doctor Lorenzo Armentero del Olmo, que es médico de familia y gerente de atención primaria. Ejerce la docencia de médicos residentes en medicina de familia y es miembro asesor de varias comisiones de la Administración Pública de Galicia, especialmente la de vacunas, la de VIH y de enfermedades inmunoprevenibles. Es asimismo miembro de la Comisión Permanente de la CEMG. Durante el último año, y esto es lo más importante para nosotros en este momento, es que ha sido portavoz de la COVID-19 en la Sociedad Española de Medicina de Familia. Al que cedo la palabra. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Solutés y a la Fundación Ramón Areces por darnos la oportunidad, como miembros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, de participar en una reunión de esta importancia para simplemente dar una pincelada de lo que pudiéramos denominar una nueva enfermedad, como es el COVID persistente, la COVID persistente, long COVID, conocido internacionalmente, y de diferenciarlo en cierta manera de lo que se denomina el síndrome post-COVID. Quisiera, en primer lugar, definir lo que se puede denominar COVID persistente. Diferenciamos lo que es el COVID agudo, aquellos síntomas y signos de una enfermedad por todos conocidas tras su contagio y que puede durar hasta 4 semanas. Las secuelas que pueden quedar después de una afectación orgánica y con un daño estructural. Y por otro lado tendríamos el COVID persistente o long COVID, que son pacientes que a partir de la 4 semanas y sobre todo incluso 12 semanas después siguen presentando sintomatología muy variada. En algunos casos similar a la que tenían en el inicio de la enfermedad en su fase aguda y en otros casos una sintomatología nueva que va apareciendo. Pero habría que distinguir que este tipo de pacientes en ningún momento han dejado de tener síntomas desde el inicio de contagio. En un intento de buscar una definición, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia define a la COVID persistente como el complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido COVID-19, con diagnóstico confirmado o sin él, ya que en la primera parte de la primera fase de la pandemia no todo el mundo tenía acceso a las PCRs y que permanecen con sintomatología tras la considerada fase aguda de la enfermedad, persistiendo los mismos en el tiempo. A partir del tiempo, diferentes organizaciones internacionales han reconocido y han considerado lo que es esta enfermedad, desde la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC, o
algo que es muy importante para España, en el antepenúltimo informe técnico del Ministerio de Sanidad hace un reconocimiento explícito de lo que puede ser ya la enfermedad long COVID, diciendo, aunque no se ha definido con precisión lo que se entiende con COVID persistente o long COVID, parece claro que se trata de una entidad que afecta a un gran número de personas y que por tanto está teniendo un gran impacto sanitario y social en la pandemia. Con este entorno de la enfermedad, a partir de mayo del 2020, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, en colaboración con las asociaciones de pacientes que empezaban a organizarse, pacientes de long COVID o COVID persistente, deciden hacer una encuesta para hacer un perfil de aquellos pacientes que son los que estaban padeciendo la enfermedad. Se hizo una encuesta en la que hubo 2.120 respuestas, de las que 1.834 presentaban síntomas compatibles con lo que se podía denominar COVID persistente. El perfil de los afectados era un 79% mujeres con una media de 43 años, afectando sobre todo entre 35 y 45 años. Esto no significaba que no hubiera de otras edades, porque encontramos COVID persistente en niños, incluso en personas de muchísima más edad, llegando a un 5,5% entre 50 y 64 y un 2% de más de 65 años. Pero el núcleo mayor de los pacientes, el 50%, estaba entre 36 y 50 años de edad. En aquel momento, la mayoría de los pacientes tenían 6,2 meses de padecimiento de la enfermedad. En este momento todavía encontramos pacientes que llevan más de un año con esta serie sintomática o con síntomas nuevos que van apareciendo a lo largo del tiempo, pero repito, sin tener en ningún momento un periodo libre de síntomas. Dentro de lo que podríamos denominar el top 20 de los síntomas que tienen, de los que hemos descrito hasta 201, podríamos hablar del cansancio como un síntoma predominante, malestar, dolores, cefaleas, dolores de cabeza, estado de ánimo muy alterado, dolores musculares, disnea, dolores articulares que son muy frecuentes, falta de concentración, algo que definen los pacientes como niebla mental, dolor de espalda y de aquí hasta 20 síntomas que se repiten con una gran frecuencia. Estamos viendo que estos llegan a estar el cansancio en el 95% y en el número 20 encontramos parestesias en extremidades, pero que afectan a cerca del 70%. Al definir cuál es su estado de salud, el 50% están en un nivel entre malo del que tenían o peor si consideramos 0 el peor nivel y 10 el mejor nivel de salud, un 50% está entre el 5 y el 0, o sea, una puntuación media de 5,11 que significa que casi la mitad de los pacientes considera que tiene un mal estado de salud, afectando tanto su esfera orgánica como su esfera emocional. ¿Cómo ha empeorado su salud? Podríamos decir que si es que en un nivel también entre el 0 y el 10, considerando el 0 igual que antes de padecer la enfermedad y el 10, el máximo empeoramiento, también vemos que el 50% se encuentra entre el 7 y el 10, significando que están en un estado de salud muchísimo peor de lo que era su vida normal, pero en unos niveles entre el 7 y el 10, lo que demuestra la gravedad de estos síntomas y cómo les afecta. Sobre la incapacidad, volvemos a lo mismo, entre el 5 y el 10 tienen una máxima incapacidad a realizar aquellas tareas ordinarias que venían desarrollando. Como conclusiones de este estudio podríamos decir que la mayoría de los pacientes eran resultados afectados de la primera hora, que no tuvieron acceso muchos de ellos a las pruebas diagnósticas, tampoco tenían tratamiento específico, que la afectación prevalece en el tiempo. La prevalencia estimada en estudios, en aquel momento hablábamos del 15%, pero estudios internacionales nos corroboran este dato y estarían entre aproximadamente el 15% de la totalidad de los pacientes que han sufrido COVID, de una u otra manera. En este caso, la mayoría de ellos en un grado leve o moderado,
que la experiencia del paciente es muy mala y que la repercusión laboral, familiar y de ocio está alterada en una gran manera. Y como un concepto básico, ya para finalizar, de lo que sería la COVID persistente o long COVID, podríamos decir que son pacientes que tienen una persistencia de síntomas más allá de las 4 a las 12 semanas. Que el diagnóstico por prueba diagnóstica de infección activa se ha hecho cuando estaba accesible y en muchos de ellos no llegó a hacerse y el diagnóstico se hizo por la clínica. Que la presentación de esta enfermedad como COVID persistente es independiente de la gravedad que tuvieron en la fase aguda. Que no ha habido un periodo de curación, aunque afecta a todas las edades, sobre todo el predominio es en pacientes de mediana edad. También afecta a ambos sexos con un predominio, como hemos visto, a mujeres, y una característica de sus síntomas es la fluctuación, ya que pueden oscilar de un día para otro, estando en determinadas situaciones muy alterados y en otros mejorando relativamente. Que hay una existencia actualmente a explicar esta enfermedad y que no tenemos otra enfermedad subyacente que explique los síntomas y que algunos pacientes con secuelas, incluso diferenciándolos de lo que es COVID persistente, pueden convivir, además de con las secuelas, con una enfermedad como la COVID persistente, más allá de aquel daño estructural que tuvieran por la propia enfermedad. Y con esto reitero las gracias por darme la oportunidad de presentar esta enfermedad y hacerla quizá más visible ante la sociedad. Muchas gracias, doctor Armenteros. Continuamos con la ponencia que presentará el doctor Xavier de la Rosa, que nacido en Girona, es licenciado en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid y su tesis trató sobre el proceso inflamatorio causado por la isquemia cerebral. Después se traslada a Boston para realizar estudios postdoctorales en el laboratorio del profesor Charles Serran de la Universidad de Harvard. Sus estudios en relación con la resolución de la inflamación le llevan al descubrimiento de un nuevo mediador lipídico denominado RCTR3 gracias a los métodos de la metabololipodómica. Es galardonado con la Brigham Women Hospital y por la Ecosenoe Research Foundation, así como por la New York Academy of Sciences como co-descubridor de un nuevo receptor para el mediador lipídico Maresina 1. Actualmente está estudiando la modulación patogénica en enfermedades inflamatorias. Cuando quiera tiene la palabra y nos va a hablar sobre el principio de resolución de la respuesta inflamatoria después de la infección. Cuando quiera. Perfecto, muchas gracias por esta introducción. También dar gracias a Solutex y a la Fundación Ramón Areces. Mi charla hoy va a tratar del papel de los mediadores lipídicos resolutivos en enfermedades inflamatorias o no resueltas, como puede ser el long COVID. Todas estas enfermedades aquí listadas presentan un patrón común y es que tienen un componente inflamatorio muy grande. Por lo tanto, podríamos decir que estos mediadores inflamatorios podríamos considerarlos como los nuevos villanos. El doctor Serhan se preguntó qué es lo que termina la inflamación y cuáles son las señales de esto. En realidad, cuáles son los controladores endógenos de la inflamación excesiva. Y a lo largo de su carrera se dio cuenta y descubrió los lípidos mediadores proresolutivos, o del inglés SPMs, que son esas señales de stop para resolver la inflamación. El 75% de las enfermedades crónicas son causadas por malos hábitos, ya sea por su exceso o defecto de estos 5 listados aquí en la izquierda. El déficit o exceso de estos malos hábitos puede causar estas enfermedades que vemos a la derecha, y todas ellas son enfermedades inflamatorias crónicas y tienen en común una deficiencia en los SPMs. El dictamen de la inflamación aguda puede ser crónica o resolución, y el resultado ideal obviamente es la resolución. Después de un trauma, una infección o un daño, se produce toda una serie de síntesis de mediadores químicos que activan la respuesta inflamatoria aguda. Obviamente, esto es un proceso protector y pueden o no activar los signos cardinales de la inflamación, que son calor, rubor, tumor, dolor o pérdida de función.
Históricamente se creía que la inflamación se resolvía de una manera pasiva mediante la dilución de estos mediadores químicos. El doctor Serhan descubrió la familia de los SPMs y por lo tanto estipuló o hipotetizó que el proceso de resolución era un proceso activo y que se necesitaba de esta síntesis de SPMs para poder resolver la inflamación. Si esto no ocurre, se puede cronificar el proceso inflamatorio y por lo tanto pueden aparecer enfermedades inflamatorias. Esta gráfica ilustra las fases del proceso inflamatorio a lo largo del tiempo y como podemos ver, después de un trauma o un daño o una infección, entre segundos y minutos hay una fase de edema, donde el fluido infiltra o va a la zona de origen de inflamación. Inmediatamente se secretan y se sintetizan moléculas quimoatrayentes que atraen a los neutrófilos, que van a infiltrar la zona para intentar matar las bacterias y reparar ese daño. Estas células, los neutrófilos, entrarán en apoptosis y los monocitos y macrófagos que infiltran posteriormente serán los encargados en limpiar la zona de células muertas y de restos celulares. Es entonces esta fase de resolución donde el doctor Serhan descubrió mediante las técnicas de lipidómica la familia de los SPMs o clasificadas aquí abajo por lipoxinas, resolvinas, protectinas y maresinas. Estas SPMs inducen o favorecen los signos de resolución que están listados aquí en azul a la derecha. Por lo tanto, el resultado ideal de la inflamación es resolución. Hay una fase inicial de inflamación que es protectora, pero necesita de esta fase de resolución que es orquestada por las resolvinas y SPMs. Si esto no ocurre, se puede cronificar la inflamación y obviamente puede haber una pérdida de función, ya sea en el órgano, tejido o incluso a nivel sistémico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas SPMs o estas resolvinas? Este dibujo ilustra un vaso capilar donde los neutrófilos están patrullando para ver si hay algún problema. Como podemos ver, las resolvinas inhiben o limitan el rolling, la adhesión y la infiltración de estos neutrófilos. También los SPMs pueden actuar a otros tipos celulares leucocitarios, como son monocitos y macrófagos, aumentando sus principales acciones, que es fagocitosis. Fagocitosis de las células apoptóticas y fagocitosis de las bacterias. Además, los SPMs pueden disminuir citoquinas inflamatorias, como pueden ser la IL-10, IL-1 beta y otras proinflamatorias. También disminuyen la formación de mediadores lipídicos proinflamatorios, como son los eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Obviamente, todo esto puede tener efectos sistémicos, dado que disminuye la fiebre o el dolor del paciente. Por lo tanto, se introdujeron estos índices de resolución con modelos de resolución espontánea para estudiar y cuantificar la resolución de cada uno de estos componentes. Y se llegó a la conclusión que pro-resolución es completamente diferente a la antiinflamación. Antiinflamación se trata de disminuir la inflamación, mientras que pro-resolución se trata de acelerar la terminación de lo que sería el proceso endógeno natural. Esta familia de moléculas, los SPMs, derivan de ácidos grasos esenciales, como son el EPA, el DPA y el DHA, y son biosintetizadas en el organismo a través de una compleja vía de conversión de múltiples pasos que involucra distintas enzimas, como son las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas, entre otros. Estas moléculas señalan a través de sus receptores, listados aquí abajo, y como podemos ver, pues aumentan los signos de resolución, counterizando los signos cardinales de la proinflamación. Recientemente se ha descubierto el receptor de la maresina 1, el GR6,
y está recogido en esta publicación del 2019 por el Dr. Serhan. Hoy en día, más y más laboratorios están adoptando esta estrategia de metabolipidómica, donde se puede hacer un perfil lipídico de las muestras o de los enfermos. Solutex ha adoptado esta estrategia y a través de las muestras que sufren un proceso de extracción de fase sólida, después pueden ser inyectados a la espectrometría de masas y donde se pueden identificar y cuantificar todos los lipid mediators que tienen presente estas muestras. Después podemos, obviamente, aplicar análisis bioestadísticos y recoger una base de datos para en un futuro intentar practicar clinical trials y poder de esta forma pues, sacar nuevos medicamentos al mercado. Como he dicho, Solutex ha adoptado esta estrategia y su estrategia también insiste en hacer una nutrición especializada sobre sus productos de suplementación con omega 3 y SPMs. En el humano de la derecha vemos los niveles que se han determinado hoy en día ya en distintos tejidos y órganos de todo el cuerpo, y quería destacar el trabajo realizado por la doctora Hildur Arnardóttir, donde presenta los niveles de lípidos mediators de los SPMs que se encuentran en la leche materna. También quería enfatizar los trabajos de Joan Claria en Barcelona, donde el profesor Claria estudia la obesidad y los tejidos adiposos de estos pacientes obesos. Espero que os haya convencido que estos son los circuitos de resolución, que estas moléculas derivadas de omega 3 son muy potentes y que todas ellas aumentan los signos de la resolución mientras cauterizan o disminuyen los signos cardinales de la inflamación. Quería terminar con este resumen. La resolución de la inflamación es un proceso activo regulado por los SPMs y estimula los signos de la resolución. Las acciones y los mecanismos de SPM son bioacciones potentes y estereoselectivas y no inmunosupresoras, muy importante porque se ha mencionado el tratamiento de esteroides, que son inmunosupresores, y los SPMs y sus receptores estimulan las funciones inmunes, protegen los órganos y controlan las infecciones. En conclusión, los SPM, sus rutas metabólicas y receptores proporcionan oportunidades novedosas para controlar la inflamación, infecciones y reducen el daño tisolar, permitiendo el potencial de terapia resolutiva. Quería agradecer a todos los miembros del laboratorio, al profesor Serhan también, y solo por nombrar, Jeremy Winkler, Nan Chan, Paul Norris, Estefanía Libreros y Charlotte Jouvin de mi laboratorio. Muchas gracias. Gracias, doctor de la Rosa. El siguiente y último de los ponentes es el doctor Pedro Antonio Regidor, que aunque nacido de Madrid, nos viene de Alemania, concretamente de la universidad, hizo los estudios en la Universidad de Duisburgo, en Essen, en Alemania, y hoy es profesor de la misma facultad. Tiene más de 100 publicaciones en ginecología y obstetricia y actualmente trabaja como director médico de Exceltis Europa, que es parte del grupo Insud Pharma. El responsable, por lo tanto, del desarrollo de fármacos, especialmente de productos antiinflamatorios. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Medina. Muchas gracias a la Fundación Areces por permitirnos hoy presentar estos datos sobre los pacientes con COVID y con long COVID. Como ya se ha oído en las presentaciones anteriores, estamos ante una pandemia no solo con una problemática aguda, sino que con una gran probabilidad tendrá una problemática crónica en un gran grupo de pacientes. Por eso, cuando nosotros hablamos del SARS-CoV-2, como ya se ha mencionado, descrito por primera vez en noviembre del 2019, tenemos que tener en cuenta de que esta pandemia es una pandemia que
tienen una problemática no solamente de inflamación, sino también, como ya ha dicho también Javier de la Rosa, de resolución. ¿Por qué? Porque en primer lugar siempre nos centramos y nos hemos focalizado en las enfermedades pulmonares provocadas por el virus, pero este proceso fisiológico o patológico del pulmón no solamente se circunscribe al pulmón, sino COVID-19 es más que una enfermedad pulmonar, una enfermedad inmunotrombótica. Por eso, el desarrollo de esta enfermedad, que casi siempre, como se puede apreciar aquí, la percibimos como un problema de infección y luego de inflamación en las alveolas del pulmón, tenemos que tener en cuenta que es el cuerpo humano que por su sobrereacción, por su expresión exacerbada de citoquinas, interleuquinas, prostaglandinas, crea la problemática pulmonar con la creación del edema. El edema pulmonar, que se puede ver aquí abajo, es el problema de la no oxigenación y de los problemas agudos de los pacientes con la inflamación pulmonar. Pero sabemos que, aparte de este problema del pulmón, y esto aquí son estudios que se han hecho en la Universidad de Múnich, el 50% de los pacientes con COVID agudo tienen trombos en múltiples órganos, en el pulmón, en el corazón, en el hígado. Y estos trombos afectan no solamente a la calidad de vida y a la situación clínica aguda, sino son la base de la creación de lo que llamamos ahora long COVID o COVID persistente, porque esta microtrombosis, y hay que tener en cuenta que una trombosis es también una reacción de inflamación, esta microtrombosis que se puede ver aquí en distintos órganos, estos trombos crean problemas a la larga. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver? Como ya se ha descrito, tenemos la idea nueva de la inflamación y la resolución, es decir, esto es un proceso continuo y si tengo una sobreinflamación tengo que ayudar a la recuperación del cuerpo humano con procesos de resolución en donde la debris del tejido destrozado tiene que ser eliminada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Partiendo de la base de que ya hay algunos estudios en donde se ha visto que cierto tipo de resolvinas tienen un efecto muy positivo para el destrozo de los trombos. Estos son estudios que se han hecho en animales en donde se les han dado resolvinas y se ha visto que la resolvina reduce la cantidad de trombos en los animales afectados. Esto fue la idea básica de tener los primeros ensayos clínicos en donde vimos o quisimos ver qué pasa a nivel de factores de inflamación y factores de resolución en pacientes ahora con un COVID agudo, pero para poder hacer la extrapolarización al COVID crónico. En 14 pacientes con COVID agudo hicimos un análisis en una multitud de pruebas en donde lo que vimos es que estos pacientes presentan un patrón de marcadores lipídicos de inflamación bastante más altos que un grupo de control de sanos. Vimos que los factores de coagulación también estaban excesivamente elevados en los pacientes con el SARS-CoV-19 y vimos que la relación inflamación-resolución está mucho más elevada en los pacientes con COVID que en el grupo de control. Y aquí se puede ver perfectamente en una serie de análisis que se han hecho que, por ejemplo, el grupo de los factores de tromboxanos, que es un elemento clave procoagulatórico, está significativamente más elevado en pacientes con COVID que en el grupo de control. Hemos visto también que tenemos un desfase en el sentido de que los pacientes con COVID agudo tienen muchos más factores de inflamación que de resolución, con la cual la ratio de la inflamación hacia la resolución está hacia la inflamación. Y también hemos visto que, teniendo en cuenta, por ejemplo, estos marcadores precursores, como son el DHA, como hemos oído, en los derivados del omega 3 y su primera metabolización, los monohidroxilados, que aquí también tenemos un desfase, el paciente con COVID
sí los exprime, pero mucho menos en su ratio que el paciente sano. Y estos elementos, evidentemente, aquí también se puede ver en distintas maresinas que son exprimidas en el paciente con COVID, distintos prostaglandinas, pero siempre hemos visto que tenemos, tanto por la actitud del virus hacia el pulmón y hacia la activación coagulatoria, siempre este desfase, muchos más elementos inflamatorios y demasiado poco de elemento resolutivo. Estos datos preliminares, estos estudios pivotales, son en el fondo la base entonces de pensar qué podemos hacer de cara al futuro y de cara especialmente a pacientes con el long COVID o con el COVID persistente. ¿Por qué? Si sabemos que los pacientes con COVID agudo tienen una problemática de falta de factores de resolución, lo ideal es hacer una suplementación con estos sistemas que ya existen los primeros derivados del EPA o del DHA, es decir, los monohidroxilados, para, en este caso, intentar llegar a una mejoría, no solamente con un sistema aditivo en el paciente con el COVID agudo, sino también con el COVID crónico, porque estas sustancias nuevas que se están desarrollando serán claves en el balance que tenemos, en el balance deshecho que tenemos en pacientes con el COVID agudo y con el COVID crónico. Y esto es en el fondo el mensaje de que por primera vez hemos conseguido describir los sistemas de inflamación y resolución en pacientes con COVID crónico, que con estas ideas, con estos avances, podemos entrar en un segmento de muchos pacientes que van a tener las secuelas del COVID. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a proceder a un pequeño coloquio, empezando por los ponentes. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna extensión de lo que se ha dicho, este es su turno. En ese caso voy a empezar yo por hacer algunas preguntas que tenía aquí, que son realmente un poco más de curiosidad que de otra cosa, porque no soy especialista en este tema. Pero esto va dirigido al doctor Paño. ¿Cree usted que ha mejorado un poco cómo se entiende la enfermedad en este momento con respecto a la sociedad en general? Me refiero a si la visión que tiene la sociedad es realmente de la misma magnitud que tiene la enfermedad y con sus posibles secuelas como las que estamos discutiendo hoy, o realmente la sociedad piensa que esto es una cosa bastante pasajera y que pasaremos a través de ella sin ningún problema. Yo creo que hay mucha gente, probablemente la mayoría, que ha entendido la gravedad de la situación y las acciones que tenían que tomar. De hecho, la respuesta de la mayor parte de la población yo la consideraría ejemplar. Pero es verdad que hay un porcentaje importante de personas, bueno, pues que no han asimilado la información que se ha ido administrando, ¿no? Y una cosa es saber y otra cosa es hacer, ¿no? Y bueno, pues hay un porcentaje de personas que no han incorporado a sus actividades diarias el riesgo, no han asimilado el riesgo que esta enfermedad supone. Y no solo individual, sino el riesgo al entorno. Es decir, porque las decisiones que uno toma de exponerse al riesgo de esta enfermedad pueden no afectarle tanto a él como a otras terceras o cuartas personas. Y eso puede ser difícil de entender a la hora de tomar decisiones, y creo que ahí ha habido, bueno, pues ha habido cierto fallo. Muchas gracias. Esta pregunta va dirigida al doctor Lorenzo. Se están realizando estudios lineales acerca del COVID, de este long COVID, o realmente todavía solo tenemos datos muy preliminares. La verdad es que sí se están realizando estudios. Es la base del futuro de esta enfermedad, es investigar desde todos los puntos donde podamos actuar. Y yo creo que desde la atención primaria, que es el medio en que ejerzo,
tenemos un gran acceso a este tipo de pacientes con COVID persistente. Desde la sociedad a la que pertenezco estamos trabajando en varios estudios. Uno de ellos, en colaboración con Solutés, sobre los mediadores lipídicos. Estamos en diferentes zonas del país, en Madrid, en Zaragoza y en Galicia. Estamos trabajando en un estudio de investigación. Se están haciendo otros en colaboración con el CNIO, estudios sobre metabolómica, pero desde luego la base de conocer una enfermedad de la que desconocemos mucho y una parte de esta enfermedad, como podría ser la parte de COVID persistente dentro de lo que es el gran grupo heterogéneo de COVID-19, pues es fundamental y sí que se están haciendo estudios en una fase inicial y con las dificultades que tiene investigar en España, que de todos son conocidos. Muchas gracias. Y esta última pregunta por mi parte, al menos va dirigida al doctor de la Rosa y regidor a la vez. Le quería preguntar acerca de la potencialidad farmacológica de la resolvina y de todos los derivados. Si no estoy equivocado, hay que administrar omega 3 precursores de esta sustancia para que se haga la transformación, digamos, por parte del enfermo. Podemos considerar que se ha llegado a un nivel farmacológico importante con respecto a las resolvinas como, digamos, fármacos combatientes de la inflamación. Voy a empezar contestando yo, no sé si el doctor Pedro Antonio Regidor quiere añadir algo. Todavía hay estudios clínicos sobre las resolvinas, hay distintos ensayos que se están realizando hoy en día, no han aportado todavía los resultados finales, pero obviamente al respecto de si hay que suplementar o no al huésped con omega 3, obviamente si tú tienes niveles altos de omega 3 tendrás más sustrato para producir estas resolvinas y estos SPMs. De todas formas, los principios activos, se podría decir, o las moléculas que son activas son los SPMs, no el DHA o el EPA. Entonces, la administración de suplementos puede ayudar porque se podrá sintetizar un mayor número de estas resolvinas, pero obviamente para dirigir una terapia resolutiva se tendría que administrar los SPMs directamente. Y esto, perdón, ¿sí? ¿Esto se está haciendo en la actualidad, la administración directa de los SPM? Sí, hay ensayos clínicos para el ojo, donde se produce la sequedad del ojo, y hay unas gotas que tienen resolvina E1. Después hay otro ensayo corriendo que es sobre el eczema, psoriasis, que es una inflamación de la piel, y allí también se está proporcionando cremas con resolvinas. Hay estudios clínicos también sobre periodontitis, donde hay gingivitis y inflamación de las gingivitis, de las encías, pero todavía no han, hay varios más que ahora no puedo recordar, pero sí, están en marcha unos cuantos estudios a distintos centros a nivel mundial. Gracias, doctor. Y también, añadiendo lo que ha dicho Javier de la Rosa, los precursores de los SPMs, lo que llamamos los monohidroxilados como tales, también tienen una función de resolución. Y estos precursores ya existen en distintas combinaciones de distintos, digamos, aceites. Es decir, el DHA se metaboliza en el precursor, pero el DHA como tal no es resolutivo, el precursor ya sí. Y estos precursores ya existen en algunas formulaciones de aceites. De acuerdo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pues en este caso, le agradezco de nuevo su participación en esta sesión online y desde Harvard, desde Alemania que ha venido nuestro compañero, etcétera, quiero que cuenten con la Fundación Ramón Areces como, digamos, precursora, promotora de la ciencia española. Muchas gracias.